Ahora, ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto poder estar nuevamente reunidos con ustedes y con nuestras expositoras que vamos a participar de este conversatorio en la tarde de hoy, que hemos llamado ¿Qué lecciones nos deja la pandemia para nuestras prácticas de evaluación a futuro? Solo a modo de introducción, quiero compartir con ustedes quienes nos acompañan hoy. Nos acompaña Marcia Muñoz, coordinadora de innovación académica de CIP, Red de Colegios. Bienvenida, Marcia, muchas gracias por estar acá. Gracias, Paulina, muchas gracias. También nos acompaña Rosita Puga, directora académica de Fundación Educaraucanía, perdón por el traspié en el lenguaje. Bienvenida también, Rosita, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina y MIDEUC por la invitación nuevamente. Muy rico. Exacto. Y Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Hola, Paulina, las personas que están aquí, y hola, Marcia y Rosita también. Bien, yo después de hacer una pequeña introducción voy a dar la palabra a Rosita, Marcia y Alejandra para que muy brevemente puedan compartir con ustedes, antes que entremos de lleno en la conversación, cuál es el punto de partida o la perspectiva desde la cual cada una de ellas va a compartir su experiencia, ¿no? Nos ha parecido muy importante que quienes nos acompañan en este conversatorio entiendan y conozcan desde dónde habla cada una de ellas en términos de la experiencia y el tipo o la particularidad del contexto educativo en el cual desarrollan su trabajo y su labor. Previo a eso, una muy breve presentación o introducción de lo que vamos a estar conversando esta tarde y que tiene que ver, yo diría que si lo pudiéramos resumir en una palabra, lo que queremos compartir con ustedes es nuestra experiencia de aprendizaje en estos 2 años de pandemia, prepandemia, pandemia, pospandemia, nueva pandemia, algo que parece no terminar. Dicho sea de paso, nosotros tuvimos un conversatorio con nuestras mismas 3 expositoras y sacábamos la cuenta que fue el 1 de octubre del 2020, o sea, hace 1 año y medio, cuando estábamos en medio de la pandemia y estábamos de alguna manera tratando de ajustar nuestras prácticas evaluativas, también nuestras prácticas educativas en un sentido más amplio, pero en ese momento hablamos de evaluación, igual que hoy. Digo que estábamos tratando de adaptarnos a esta realidad que se nos impuso de manera radical y muy repentina. Pasado 1 año y medio, y por qué digo que esto tiene que ver con aprendizaje, nos ha parecido importante recuperar la experiencia de estos 2 años para mirarla con perspectiva. Y creo que eso es lo más cercano a una experiencia de aprendizaje que nosotros, desde la perspectiva más de la gestión educativa o del acompañamiento a escuelas y colegios, es lo más cercano a una experiencia de aprendizaje que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Una experiencia de aprendizaje bien radical. Y porque vamos a hablar de aprendizaje, de estos 2 años y lo que hemos ido desarrollando en este tiempo, me voy a permitir compartir con nuestras expositoras y también con quienes nos acompañan y nos escuchan esta tarde en el canal de YouTube, un poema de Mario Benedetti respecto del aprendizaje, porque creo que el arte siempre ayuda a darle perspectiva y sentido a lo que hacemos. Dice Mario Benedetti: aquí y allá aprendemos cautamente, en el río, en la noche, en la fatiga, a vivir glorias o a morir de pena, en el rumbo mejor o a la deriva. No está mal ser humilde por las dudas y dejar el fulgor para otro día. En un comienzo el corazón callaba, solo después supimos que latía. Aprender es un rito, una costumbre, no le hace mal a nadie ni se olvida. Aprende quien asciende hasta la cresta, pero también quien busca entre las ruinas. Aprender es abrirse a los afanes, y por qué no, también a la utopía. La enseñanza es enjambre, y sus gaviotas se posan en el alma sorprendida. Sabemos que aprender tiene su riesgo, y puede convertirnos en ceniza, pero no importa, hay que aventurarse, aunque eso no les guste a los de arriba. Hay que saber del tiempo, hora por hora, porque vivir no es una lotería. Dame esa mano que me enseña siempre y vayamos juntos por la vida. Dicho esto, quiero entonces inspirar nuestra conversación en esta perspectiva de qué hemos aprendido, qué lecciones sacamos de estos 2 años. Y para eso
quiero que nuestras invitadas puedan compartir entonces brevemente con ustedes la perspectiva o el punto de partida desde donde ellas van a hablar de esta experiencia de estos 2 años, y luego vamos a tener, a propósito de la conversación que vamos a ir generando, vamos a tener también un espacio de preguntas para que las personas puedan, quienes nos están escuchando y acompañando esta tarde, puedan formular sus preguntas en el chat de YouTube, y yo voy luego a conducirlas a las personas para quien van dirigidas. Entonces, sin más, si tú nos puedes contar, Alejandra, desde dónde nos vas a hablar esta tarde. Muchas gracias, Paulina. Qué maravilloso el poema, una preciosa forma de empezar. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hablar, yo soy directora ejecutiva de Educación 2020 y nosotros tenemos, quizás la parte que más se conoce de Educación 2020, la parte de incidencia más en la política, en la macropolítica, ¿no? En la discusión de política pública, pero nosotros hacemos eso desde la base de lo que recogemos en los proyectos que tenemos en escuelas. Y voy a hablar ahora mucho en base a la experiencia que tuvimos el año pasado en realidad y el antepasado, los años anteriores. Ahora, porque estamos empezando este año, ¿no? Entonces más bien es en base a los años anteriores, y de ahí, en términos concretos, teníamos 27 proyectos en 147 escuelas a lo largo del país, fundamentalmente desde el Valle del Choapa, no, desde Iquique, porque empezamos un proyecto en Iquique el segundo semestre del año pasado, desde Iquique hasta Magallanes, entonces ese es como el marco. Y también una parte de mí, esto es más mío, pero bueno, uno es uno mismo, ¿no? Hay una parte de mí que tiene como un aprendizaje en el marco del proceso de elaboración del decreto 67. A mí me tocó ser parte del equipo del Ministerio de Educación que participó, que estuvo a cargo de la elaboración del nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción escolar. Entonces, nada, pues tengo también mucho como me resuena mucho lo que veo en las escuelas, lo que voy viendo en base a las definiciones de ese decreto, que nadie pensó que iba a entrar en vigencia en un escenario como el que entró en vigencia. Súper. Así que desde ahí. Muchas gracias, Alejandra. Rosita. Hola, buenas a todos y muchas gracias por esta nueva experiencia que se hizo hace prácticamente 1 año y medio y que es tan importante, reflexionar, y el poema lo dice todo, ¿no es cierto? Reflexionar sobre qué es lo que nos sucede en una etapa como esta, que ha sido extraordinaria y muy removedora, ¿no es cierto? Y da mucho aprendizaje, así que, bueno, agradezco a todos y a todos los que están participando y escuchándonos. Yo hablo desde la ruralidad, desde la niñez rural, intercultural, o sea, mapuche, desde una escuela en Padre Las Casas, una escuela rural, y que tiene propósito la fundación de presentar un modelo prácticamente de salirse de la grilla de la educación rural tradicional y crear un modelo para darle oportunidades a los 275.000 niños que existen en la ruralidad en Chile. Entonces, todo lo aprendido en estos 2 años, obviamente que nos sirve para el tema educacional general, pero en particular para lo que sucede en la ruralidad, que es otro mundo. Así que eso. Gracias, Rosita. Marcia, ¿tu perspectiva? Hola, Paulina, muchas gracias. Saludo también a todos los que están presentes hoy día. Bueno, Marcia Muñoz, trabajo en CIP Red de Colegios. Estoy a cargo de la coordinación académica. CIP Red de Colegios es una corporación educacional con más de 165 años de experiencia en sectores vulnerables. Hemos estado tremendamente desafiados durante estos 2 años de pandemia en ajustar nuestros procesos. Me encantó el poema, o sea, quiero felicitar porque uno ha sido aprendiz de procesos nuevos. Me da mucho gusto escuchar a Alejandra del decreto 67, que creo que fue un regalo en un contexto tremendamente adverso. Nos sentimos probablemente obligados a entender en una comprensión profunda lo que era este decreto. CIP Red de Colegios tiene 17 colegios en distintas comunas de Santiago, cerca de 22.000 estudiantes y cerca de 1.000 profesores, con un proyecto educativo que busca el desarrollo armónico e integral de todos sus estudiantes. Gracias. Estupendo. O sea,
por riqueza de experiencia con estas tres expositoras no nos vamos a quedar, y me permito agregar algo que está completamente fuera de libreto: qué orgullo que seamos un panel de mujeres, porque también vamos a aportar esa perspectiva en la conversación esta tarde. Bueno, entremos en materia, Alejandra, Rosita, Marcia. Y para entrar en materia, les quiero preguntar por la perspectiva más probablemente luminosa de lo que ha sido la experiencia de estos 2 años, porque efectivamente, como señalaba al comienzo, en estos 2 años, desde que se inició la pandemia, nos vimos de alguna manera, todo el sistema, nos vimos forzados a implementar educación a distancia, modalidades híbridas, idas y vueltas, un proceso básicamente muy discontinuo, ¿no? Tuvimos que desarrollar estrategias novedosas y alternativas para evaluar, o bien tuvimos que acomodar nuestras prácticas a esta realidad tan inesperada que nos golpeó de alguna manera. Mirando ya con perspectiva, con la perspectiva de estos 2 años, ¿qué innovaciones, y me permito usar esta palabra, o ajustes pandémicos son buenas prácticas? Cosas que ustedes vieron que estábamos haciendo como buenas prácticas que vale la pena proyectar en el escenario post-pandemia. Esto digo que es la parte más luminosa del aprendizaje, porque no tiene que ver con los errores, sino que tiene que ver con aquello que hicimos bien. ¿Qué de aquello que hicimos durante estos 2 años creemos que es algo que debemos replicar en nuestras prácticas evaluativas a futuro? Partamos con Marcia. Fue difícil, muy difícil, Paulina. Bueno, nosotros, o sea, en un primer momento, la mayoría de las preguntas que tuvimos que responder tenían que ver cómo adaptarnos a un nuevo sistema sin estudiantes presenciales para poder llegar a todos ellos con los aprendizajes, lo cual partimos con un modelo asincrónico, después empezamos con conexión a distancia, después con un modelo híbrido, la mitad de los estudiantes en el aula, la otra mitad conectados, o sea, fue una mutación constante. Y ya yo creo que debe haber sido en mayo del 2020, que fue lo que nosotros contestamos y contamos un poco en la experiencia anterior. Tuvimos, yo creo que una gran ventaja de ser red, de ser 17 colegios, es que tenemos espacios para cuestionarnos y reflexionar en conjunto. Y varios subdirectores de los colegios empezaron a decir, bueno, ¿y cómo hacemos el tema? ¿Qué hacemos en el fondo? ¿Cómo evaluamos a los estudiantes que no tenemos? Y la verdad es que después de haber tenido espacios de reflexión, llegamos a la conclusión de que solo podíamos hacerlo bien si recibíamos apoyo de algún experto externo que nos estuviera asesorando en cómo hacerlo bien. Y fue en el fondo lo que nosotros en ese momento optamos, hicimos una licitación, avanzamos en el 2020 y avanzamos, yo creo que lo primero tiene que ver con la diversificación de la evaluación. O sea, nos vimos un poco obligados a renunciar a formatos clásicos de pruebas escritas, alternativas y otros, y empezamos a trabajar en ese momento, siendo que había montones un abanico enorme de opciones, con lo que era el portafolio, los procesos de retroalimentación y las rúbricas. Y la verdad es que eso yo lo destaco porque es algo que hoy día sentimos que tenemos que quedarnos con ello. O sea, de verdad, a los profesores les gustó. Al principio hubo mucho agobio porque todo el mundo pensaba y costó, yo creo que todavía hay una creencia en ese sentido de que siempre es el profesor el que retroalimenta. Y si yo tengo 4 cursos, tengo 180 estudiantes, esa retroalimentación evidentemente es muy difícil de llevar a cabo, pero hemos ido aprendiendo también otras maneras de hacer esa retroalimentación que no son necesariamente a cargo del profesor de manera individual con cada estudiante. Pero de ahí, de ese momento que fue lo que contamos en nuestra conversación anterior, seguimos avanzando con un desafío enorme, porque nos dimos cuenta que la adecuación que habíamos hecho al reglamento de evaluación en el año 2019, cuando ya recién empezaba en vigencia el decreto 67, nos quedó corta. Entonces, durante todo el 2021 trabajamos también con una asesoría externa en volver a elaborar un reglamento de evaluación que nos hiciera sentido. Y en este reglamento incorporamos muchos procesos que de verdad queremos que se queden, pero tampoco significan una renuncia a lo anterior. Yo en eso quiero ser súper clara, porque a veces uno cree que todos estos procesos en evaluación significan no hacer lo que estamos acostumbrados. O sea, nosotros creemos que en evaluaciones vamos a encontrar evaluaciones de alternativas que pueden ser tremendamente potentes.
pero que hay procesos que no pueden estar ausentes en el proceso de aprendizaje. ¿Qué incorporamos? Fortalecimos, bueno, lo que es la mirada del ciclo de la evaluación en el aula, bajo este paradigma de la evaluación para el aprendizaje. Empezamos a hablar de procesos de autoevaluación, de coevaluación, de retroalimentación efectiva, de diversificación de la evaluación, y la verdad es que es algo que de a poquitito tenemos ya una declaración formal que hoy día está aprobada por la Ceremi, está en las provinciales respectivas de cada colegio, y de a poco queremos ir avanzando. Nos cuestionamos si esta cantidad de calificaciones que teníamos tradicionalmente por años, que era el número de notas más más una, más dos, era correcto hacerlo así, lo cambiamos. Hoy día está el aprendizaje y el currículum, en el fondo, a la base del número de calificaciones. Estamos en eso, queremos seguir avanzando en esa línea. Estupendo, gracias Marcia. Rosita, algo de lo que tú rescatas de la experiencia de la realidad rural en educación y evaluación, ¿es parecido a lo que señala Marcia? ¿Cómo lo ves tú, digamos, en tu experiencia y también tratando de incorporar lo que Marcia nos ha comentado? Sí, bueno, lo que ha estado comentando Marcia, obviamente, que es la problemática que hemos tenido todos, ¿no es cierto?, de cómo adaptarnos a esta nueva situación en que los niños, en la escuela estaba en la casa y teníamos que, de alguna manera, producir aprendizaje y evaluarlo. Y qué recursos había, justamente lo que decía Marcia a propósito del involucramiento de Alejandra en este tema de la ley, que justo ocurrió ahí y resultó como algo positivo para la situación que estábamos enfrentando. Bueno, todos vivimos eso. Ahora, yo siempre, como veo todo, me cuesta ver las cosas por separado, como la evaluación y todo, sino que yo lo veo sistémico, y por lo tanto la primera cosa que yo diría que es como muy, muy fuerte y muy importante que pasó en todo eso, y que no es menor hoy día, sobre todo por la situación que estamos viviendo hoy día, de lo que pasó con nuestros niños con 2 años de ausencia, es que es algo como tan grande como la cordillera, que la verdad es que la educación sin presencialidad no hay aprendizaje. Hay otro aprendizaje que obviamente, como decía en la poesía, hay aprendizaje todo el momento, todo esto, pero el aprendizaje integral, sistemático, que da la escuela, que es la institución, que es la única institución que lo da, en el fondo la socialización, la desarrollo de funciones ejecutivas, el desarrollo de la convivencia, etc., es una situación que es única y la da la escuela. Y esta situación no se dio. No se dio, a nosotros nos tocó el más difícil de los casos, porque no teníamos conectividad, entonces teníamos que ir manualmente a las casas, incluso estar haciendo clases de repente en el barro con los niños para poder avanzar en la lectura, etcétera, etcétera, un montón de cosas así, pero la verdad es que el aprendizaje sistemático, fuerte, que es la esencia de la escuela, no se hizo ni existió de la forma en que debiera ser, ¿ya? Y eso queda claro de que en el fondo los jóvenes, niños y niñas que están en proceso de crecimiento necesitan la interacción humana física. O sea, escuelas sin niños de carne y hueso no se produce aprendizaje, y eso, por lo menos en lo que es la particular experiencia que vivimos nosotros, nos quedó absolutamente claro. Nosotros lo único que hemos hecho desde lo que pasó era luchar para que los niños vuelvan. Sin ellos, o sea, se pueden hacer cosas, y de hecho la experiencia que tuvimos de la conversación del año pasado, o sea, el año 2020 fue épico. Yo no sé si todos lo vieron así, pero fue épico. Éramos héroes, o por lo menos yo lo sentí, los profesores, qué manera de una explosión de creatividad, de vínculo, de energía para poder producir aprendizaje. Y fue muy, muy lindo, y se aprendieron muchas cosas y se cayeron muchas creencias, se derrumbaron creencias. ¿Ah? Pero el 2021 no fue igual, no sé si les pasó a todos, pero fue mucho más frustrante, mucho más cansador, y en muchos casos no sucedían las cosas como, o nos dimos cuenta de lo que realmente había pasado. ¿Ah? Lo fuerte que, no sé, todos volvíamos, dependiendo de la fase en que estaba la comuna, etcétera, etcétera, volvíamos en distintos momentos, pero cuando llegaron los niños nos dimos cuenta de verdad de este impacto que estoy diciendo yo,
que es lo que digo, que el proceso educativo como tal, como el que tiene la escuela, se detuvo por 2 años, se detuvo, ¿ya? Y se hicieron intentos, pero los intentos yo los percibo, incluso no solamente en lo rural, sino que lo veo en mis nietos, en escuelas aquí o colegios en Santiago, fue un aprendizaje muy caótico, muy poco armonioso, y como es la escuela. Bueno, entonces, lo primero que quiero decir es que eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Porque en este momento que estamos en crisis, lo que se está viendo, ¿no es cierto?, afuera, es que los niños están desregulados, que hay una convivencia difícil, ¿no es cierto?, que hay violencia, etcétera, etcétera, pero para lo que nosotros pensamos, para saldar eso, para reparar eso, se necesita más escuela, no menos, más escuela y mejor escuela. Entonces, todos los esfuerzos, porque se juega honesto y se le mandan comunicaciones a los padres, a la sociedad en general, de que poco menos que hay que volver a los niños a la casa. La verdad es que la salud mental de nuestros niños y todo se vio dañada por la falta de esto, no porque la escuela pueda, o sea, al revés, la escuela es la que está llamada a mejorar esta cosa. Entonces, eso primero para entender bien que todo lo que nosotros, o sea, que es muy importante esto, ¿ya? A lo mejor no es una, como, no se puede decir como una práctica, ¿no es cierto? Pero es una realidad muy potente que la tenemos que tomar muy en serio. Ahora, la innovación, o ¿cómo le pusiste tú? Le pusiste una cosa como ajuste pandémico, más crucial porque hubo muchos, ¿sabes? Yo me podría pasar horas aquí tratando de decir todas las cosas que hacíamos, pero el ajuste pandémico más fuerte y más importante, creo yo, fue el de el regalo de la pandemia, que fue el descubrir el crecimiento socioemocional, el aprendizaje socioemocional. Que si bien, o sea, ahí me vino claro lo que se informó hace, el año 96, ¿no es cierto?, con el informe de Jacques Delors, a propósito del informe este que se llamó La educación tiene un tesoro, en que habla de los 4 pilares de la educación, y que al final lo tenemos, ¿no es cierto?, el conocer, que es el currículum, el hacer, que son todas las competencias, habilidades, etcétera, y el convivir, pero nunca, hace muchos años, si es que alguna vez lo hubo, estaba el educar para el ser. Y ese para mí es el tesoro más grande. Yo sé que no tiene inmediata relación con la evaluación, pero sí tiene. Por eso voy después a decir por qué esto es tan importante y por qué la evaluación es tan importante en este dominio. Y ese factor que le hemos puesto nosotros como el aprender a ser, el desarrollarse en eso, es como la madre del aprendizaje. Y paradójicamente no estaba. No sé si yo a lo mejor no tengo como la visión completa de que sí estaba, pero yo personalmente en todos mis años de práctica, esa educación, así como lo estamos mencionando, no está. Y eso me encantaría conversar, que es lo que han visto todas, porque nosotros sí lo hemos puesto ahora como parte de algo que va a ser una clave, una palanca para que podamos producir realmente un aprendizaje de otro nivel, que tiene que ver con primera palanca, que es el crecimiento en el ser. Excelente. Súper aporte a la reflexión, Rosita, gracias. Entonces te pregunto a ti, Alejandra, en la experiencia de ustedes con todos los proyectos que tienen en colegios a lo largo de casi todo el país, pero además escuchando lo que Marcia y Rosita destacan como, en el caso de Rosita, un tesoro descubierto o redescubierto en este año, y en lo que señala Marcia también respecto de cosas bien concretas que CIP Red de Colegios implementó en estos 2 años. ¿Qué nos puedes compartir tú respecto de qué rescatas de la experiencia de este tiempo como asuntos, temas que debemos proyectar o que sería razonable que proyectásemos al futuro? ¿Estás muteada, Ale? Sí. Ahora estoy desmuteada. Sí. Es súper interesante como la reflexión que hacen, como tratar de vincular también como con el sentido de la escuela al final del día. Creo yo que es un poco hacia allá donde nos llevan.
si lo miro desde, voy a tratar de hacer el camino en 5 minutitos, de mirar desde la evaluación y cómo eso nos hace conectarnos con el sentido de la escuela. Y lo que nosotros vimos desde la perspectiva como de estos ajustes pandémicos que tú decías, ¿no? Es que lo que tuvo la pandemia es que desde la perspectiva de la evaluación eliminó el instrumento predominante que hay de evaluación en la escuela, que en el fondo son estas pruebas, todos sentados uno detrás de otro, cada uno haciendo la prueba solito, sin cuadernos abiertos en general, sino que en el fondo como teniendo que acordarse de todo y completando algo, ¿no? De alguna manera eso se eliminó, porque la pandemia no lo permitía. Y yo creo que ahí hay bueno, y eso nos hizo, como lo que vimos nosotros en las escuelas, ¿no? Es que eso hizo pensar y como buscar nuevos instrumentos, nuevas formas de mirar el aprendizaje, ¿no? Entendiendo que yo comparto totalmente que la escuela, y bueno, creo que todas las que estamos en este panel, en esta conversación, ¿no? Y quienes nos escuchan probablemente, estamos todos de acuerdo en que la escuela presencial es irreemplazable. Ahora, nada, pues se tuvo que cerrar por un evento tremendo que no, alguien dijo, creo que el ministro en la entrevista de la mañana decía, la pandemia fue un parteaguas en la historia de esta generación, y efectivamente es un parteaguas también en la historia, yo creo que no solo de esta generación que está en el colegio, sino que nuestra ahora. Bueno, pero en ese marco nos hizo entonces repensar nuevos mecanismos para evaluar cómo miramos el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que se va a poder producir en contexto de educación a distancia. Y lo que nosotros vimos ahí, que creo que nos lleva a la pregunta de fondo que hacía la Rosita, ¿no? Respecto a este tema del aprender a hacer, es que las escuelas, bueno, hay diversidad, tengo que decir, para sacar el mito de que esto es una sola realidad, no, hay diversidad de experiencias, pero experiencias como luminosas, como decías tú, Paulina, al principio, tienen que ver con escuelas que en el fondo buscaron cómo observar el aprendizaje, cómo evaluar el aprendizaje a través de producciones, que también les pareció lo que decía Marcia, portafolios, desempeños, actividades que tuvieran más que ver con poner en práctica esos aprendizajes. Y nosotros tuvimos hartas experiencias bonitas de eso, que además ponían en práctica aprendizajes de distintas asignaturas. Voy a dar un ejemplo como para ponerle un poco más de criterio, como que se lo puedan imaginar, que creo que puede enriquecer el debate. Tuvimos en una escuela en el sur en particular, es esta, una escuela en la región de Los Ríos, en que los niños tenían que hacer un huerto, y donde ponían en práctica aprendizajes de distintas asignaturas en la preparación del huerto, porque, por ejemplo, tenían que hacer bocetos, y el huerto lo hacían en la casa, hacían bocetos, y ahí tenían que calcular el área, el perímetro del huerto, hacer todo, proyectar en el fondo cómo iba a ser. Pero además era con plantas medicinales, entonces tenían que al menos identificar 7 plantas medicinales que iban a plantar en el huerto, y además tenían que hacer como fichas en que, como con lenguaje persuasivo, contaban las bondades de esas plantas medicinales. Entonces, esto consideraba lenguajes, bueno, aprendizajes de matemáticas, de lenguaje y de ciencias también. Estoy poniendo un ejemplo súper concreto. Y entregaban hacían distintas entregas. Entonces, ¿qué de positivo tiene esto? Que creo que nos puede ayudar a irnos conectando con el tema del sentido en el aprendizaje, que creo que es lo que está a la base de la pregunta que hacía Rosita respecto al tema de aprender a hacer, ¿no? Son aprendizajes más en contexto, aprendizajes que hacen que los niños y niñas tengan que poner en contexto lo que han aprendido, en este caso en particular, estoy dando el ejemplo específico del huerto, ¿no? Y es más significativo. ¿Y qué otras dos cosas interesantes, o sea, qué otras dos cosas quisiera rescatar y que van muy de la mano de esto? Lo primero entonces es aprendizajes como vinculados con desempeños, que tiene que ver también con lo que decía Marcia. Lo segundo es que para observar esos aprendizajes en contexto, estos desempeños, lo que las y los profesores hicieron es que se pusieron de acuerdo en conjunto respecto a los indicadores que iban a considerar relevantes de observar en estos desempeños. Entonces creo que eso es un ejercicio súper interesante de desarrollo profesional finalmente, ¿no? En términos de que y los profesores se tienen que poner de acuerdo respecto a cómo consideramos que se ve el aprendizaje, ¿no? Y eso para nosotros fue una experiencia muy
como, o sea, valoramos mucho ese espacio, creemos que fue súper como nutritivo desde la perspectiva del desarrollo profesional, pero también de hacer más rica la evaluación, porque además esos indicadores se le compartían a las y los estudiantes, cosa que ellos pudieran observar y también pudieran hacer evaluación como entre pares. Y lo tercero, y con esto termino, eso permitió también fortalecer un poco también, o sea, no fortalecer un poco, fortalecer la retroalimentación. Y eso se va a juntar, lo voy a juntar cuando hable de las sombras, porque esto tuvo dificultades también, la retroalimentación. Pero eso también forzó a una retroalimentación que se saliera del código de la nota, y aquí terminamos, y tuviera un rol mucho más como cualitativo y descriptivo, ¿no? Entonces, esos tres grandes ámbitos, la evaluación más de desempeños, el ponerse de acuerdo en un panel docente colaborativamente respecto a los criterios y a cómo evaluar, y el rol de la retroalimentación. Y confío en que todas estas cosas nos ayudan a ir acercándonos más al tema del sentido del aprendizaje. Qué interesante, porque hoy se acopló el sonido. Ahí sí. Qué interesante la conversación, porque si uno hace una síntesis de lo que Marcia, Rosita y Alejandra han dicho, han compartido en estos minutos, tenemos un menú de buenas prácticas que es súper coherente con lo que hace 1 año y medio dijimos que queríamos hacer. Hace 1 año y medio nosotros dijimos, el decreto 67 nos da la posibilidad de como de reformular nuestra mirada sobre la evaluación, entender que es bueno calificar menos, pero evaluar más, que tenemos que apuntar a los trabajos o a las evaluaciones interdisciplinarias, que los estudiantes sean partícipes de los procesos de evaluación, que haya más y mejor retroalimentación. Y eso que veíamos como una promesa, ustedes tres lo han caracterizado en acciones súper concretas que me gustaría como resumir para nuestra audiencia, para que vayamos como sistematizando la información. La importancia del trabajo en red, la necesaria y fructífera diversificación de la evaluación, tanto en términos de los formatos de evaluación como de las oportunidades en que evaluamos. La importancia de la retroalimentación, el mirar los desempeños más que los conocimientos estáticos que parecieran estar guardados en archivos mentales, sino que mirar desempeño. El trabajo compartido entre docentes, esto de ponerse de acuerdo en qué vamos a ir a observar. Reitero, el tema de la retroalimentación y la utilidad que para eso pueden tener instrumentos como las rúbricas o los portafolios. Y con trasfondo fundamental de que emerge como necesidad de aprender y por tanto de monitorear, que es el fin último de la evaluación, la dimensión de las habilidades socioemocionales también, de la persona en su conjunto que es quien aprende. No es solo un niño o una niña que aprende hechos, datos, fórmulas, conceptos. Es también un niño que aprende a ser y estar en el mundo. Entonces creo que si eso no es un paquete de medidas o acciones concretas que debiésemos proyectar en el tiempo, de verdad no sé qué más le podríamos pedir a esto. O sea, creo que ya con eso la pandemia no puede ser solo vista como una amenaza de estos 2 años, sino también como una oportunidad. Porque como muy bien creo que lo decía Rosita, también permitió que afloraran muchas cosas nuevas, ¿ah? Y yo rescato estas que he señalado acá. Para avanzar quizás en la parte menos luminosa de esto, ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué, lo digo en castellano coloquial, dónde metimos las patas? Porque es importante, nosotros siempre decimos, en teoría decimos que el error es una fuente de aprendizaje, y eso que queremos que profesores y estudiantes realicen o lleven a la práctica en su vida, cuesta un poquito más cuando lo miramos en la perspectiva propia. Entonces, las desafío también a que podamos compartir eso. ¿En qué nos equivocamos? No por un afán de autoflagelarse, sino básicamente con el afán de aprender. Vamos a partir esta vez con Rosita. ¿En qué nos equivocamos, Rosita, en estos 2 años? Estás muteada, Rosita. A ver, ahí. Ahí Ya. sí. No es por soberbia ni por nada parecido, porque estuve pensando todo el rato, la situación nuestra era tal de emergencia, que en el fondo todo el año 2021 fue como se podríamos llamar la operación rescate, ¿ya? Y lo único que teníamos que hacer, que nos pusimos 4 focos fundamentales, que era volver a clase, a tener a los niños presenciales, como les dije en delante. 2, ¿cómo se dice esto?
¿cuál es la palabra? De retomar la normalización, o sea, el desarrollo de las funciones ejecutivas de nuestros niños que se da en la escuela y poder convivir con otros en forma normal. La tercera fue recuperar el lenguaje principalmente, la escritura y la lectura en forma absolutamente focalizada, porque estamos en un contexto rural, como dije yo, intercultural, en donde lo que nos ha costado mucho, por muchos años, es tener un desarrollo del lenguaje robusto. Por lo tanto, lo que hicimos principalmente fue meternos ahí a mantener eso, a enriquecerlo, a hacer todo lo posible para que eso no se nos perdiera. Y la última cosa, déjame ver cuál era el punto que tenía anotado por alguna parte. Aquí estamos. Era el que acabo de nombrar, ¿no es cierto? Este que fue nuevo, que fue el tomar el ambiente socioemocional, ¿ya? Y que partimos todo el año 21 con un proyecto que nos encontramos con fondos para poder hacer lo que se llamaba sistema de soporte, y que significó, por eso digo que como que no estábamos haciendo algo que pudiéramos estar probando, sino que en el fondo fue recuperación. Por eso digo que errores como que, claro, pueden haber errores más puntuales de la organización, etcétera, pero ahí tuvimos un sistema de soporte que nos permitió fortalecer a toda la comunidad completa, a alumnos, padres y profesores, y especialmente en el caso de los alumnos, a poder acompañarlos, tanto alumnos como exalumnos, a poder, como dije anteriormente, recuperar todas estas cosas que se habían de alguna manera expuesto y se habían perdido. Entonces, la primera parte, que fue evaluar, diagnosticar la situación socioemocional de toda la comunidad, y en el caso particular de los alumnos, es darnos cuenta de cómo él se percibe a sí mismo, cuáles son sus capacidades, cuáles son cómo perciben el ambiente con los adultos, padres y profesores, con sus pares, porque ahí nos dimos cuenta que la verdad que estábamos haciendo algo que lo estamos haciendo hace muchos años, pero que tiene un espacio, un lugar demasiado importante, que está ciego, y que ya sabemos por la neurociencia y todo, que es demasiado crucial para producir aprendizaje. Entonces, la verdad es que empezamos este año, el año 21, con un espacio intencionado todos los días de recogimiento, de tomar conciencia de sí mismo, de saber en qué estoy ahora, en el fondo de reflexión, ¿ya? Y que ese espacio ha estado desde el primer día, del 31 de abril del 2021 hasta hoy día, y lo hacemos con los profesores, lo hacemos con todo, para de verdad comenzar a instalar algo que tiene que tener un espacio consciente, por cierto, o sea, un espacio real, continuo, sistemático, para que realmente ese ejercicio de empezar, junto con otras acciones que también son parte de este proyecto, de poder ir interviniendo fuertemente en lo que es el desarrollo del ser, de sí mismo, de saberse, conocerse y saber sus posibilidades. Entonces, como error, yo te diría que hay errores más simples. Lo que sí hubo era carencia. O sea, si algo podría haber sido, es que todo lo que aprendimos del año 2020 y toda la visión que tuvimos inmediatamente para todas estas cosas que se han estado conversando aquí, que lo ha dicho Marcia, que lo ha dicho la Alejandra, es que no las pudimos, realmente estábamos como en la UCI, ¿ya? En tratamiento intensivo no pudimos ni reflexionar, ni sistematizar, ni nada, pero las ideas están y son parte del futuro, son parte de lo que viene, de lo que vamos a comenzar a tener en la medida que tengamos el tiempo y la energía y la reflexión para hacerlo. Pero vuelvo a decir, la situación de emergencia que estuvimos, no pasó eso, más que un error, ¿eh? Así que no tengo como cosas de ahí que poder comentar. No, excelente, muy bien, Rosita. Marcia,
desde la experiencia de ustedes en CIP Red de Colegios y probablemente con otras redes con las que interactúas. Si la palabra error es muy fuerte, pensemos en desafíos, que es como el eufemismo que ahora ocupamos para decir aquello que no hicimos tan bien y que podemos hacer mejor. Pero de esta experiencia 2020-2021, ¿qué aspectos crees que son cosas que hicimos y que no es razonable o que no es deseable que repitamos a futuro? Hemos estado, Paulina, en un proceso de aprendizaje constante, o sea, efectivamente tenemos la suerte quizás de que en CIP Red de Colegios hay un departamento de innovación pedagógica que es como no estamos directamente en los colegios, pero trabajamos con los colegios y para los colegios, pero tenemos un espacio en el fondo de ir reflexionando y de alguna manera afiatando los procesos para poder apoyar a los colegios, o sea, en todo momento. Ahora, cuando nosotros partimos y recién comenzamos, pensamos que de séptimo básico en adelante podíamos trabajar con la metodología de aula invertida y partimos creando cápsulas, generando grupos colaborativos para que trabajaran y prepararan la clase juntos, cosa que llegaran a la clase con el profesor y el profesor fuera capaz de provocar y de hacer que a través de sus preguntas pudieran emanar los aprendizajes de parte de los estudiantes, o sea, una clase mucho más activa. Y sin embargo nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de tener estudiantes autónomos. Yo creo que ese fue el primer gran aprendizaje y rápidamente como que regulamos y volvimos para atrás y dijimos, esto no está resultando. O sea, de los colegios nos decían, no, es que nadie ve los videos, es que los estudiantes no tienen ese espacio para trabajar colaborativamente antes y no lo hacen. Entonces, al final el profesor en la clase terminaba muchas veces diciendo lo que hay que hacer, mostrando el video y haciendo en el fondo las cosas de la forma que podíamos con tratar de lograr que los aprendizajes en el fondo se lograran. Yo creo que el gran aprendizaje de eso es que los estudiantes autónomos se educan en todo momento en la trayectoria escolar. Y de verdad, hoy día creemos que la evaluación es parte fundamental de ello. O sea, el hecho de hacer al estudiante partícipe de este proceso, de ser consciente dónde está, qué ha aprendido, qué no ha aprendido, cuánto le falta, genera un estudiante que está a la vez más motivado y que todo esto que tratamos de hacer a lo mejor sin hacer peldaños previos era imposible de hacer. Entonces parte de este cambio que estamos haciendo hoy día también tiene que ver con eso, con que este estudiante desde muy temprana infancia aprenda al final que el aprendizaje es un regalo para él mismo y que en la medida que él es dueño y protagonista de su aprendizaje, va a poder ir logrando cosas que tienen valor para él, no porque es una imposición de un otro. Y ahí todo este proceso, bueno, que hemos de alguna manera seguido intencionando, tiene también a la base esto. Sabemos que hay metodologías activas súper atractivas y que de verdad queremos llegar ahí. Yo escucho cuando hablan un poco de los proyectos integrados, la Alejandra, que me encanta, o sea, y lo encuentro maravilloso. Nosotros hemos tenido experiencias también en ello, pero vamos como de a poquito, como que queremos instalar procesos previos para que cuando lleguemos a ello podamos de verdad hacerlo muy bien, porque en la medida, en el fondo, que los estudiantes van regulándose a sí mismos, pueden participar con más sentido en estos proyectos. Me parece que también cometimos errores estábamos de verdad un poco a lo mejor desesperados con avanzar, con responder situaciones de urgencia, de que ¿cómo hacemos? Necesitamos que los estudiantes tuvieran calificaciones. Bueno, a mitad de año como que hubo un rumor en el 2020 de que las calificaciones dan lo mismo porque al final todos iban a ser promovidos y perdimos a gran parte de los estudiantes y después resultó que no fue así, que uno podía declarar alguna asignatura y como que volvimos a tener con nosotros en el fondo a los estudiantes, pero en esta medida como de emergencia instalamos, bueno, hicimos toda una capacitación que era en cascada, no podíamos llegar a los 17 colegios, en el fondo había equipos de cada colegio que se capacitaban y esos equipos transferían lo que habían aprendido al interior de cada uno de sus colegios para poder instalar lo que eran estos portafolios, la retroalimentación. Y yo creo que en algún momento pensamos que ese proceso iba a ser más rápido. Y como que uno a veces conversaba con los profesores y uno decía, no, de verdad, no, todavía no. O sea, los procesos en educación son lentos,
Y creo que nos apuramos un poco. Hoy día tenemos conciencia de que queremos avanzar bien, de a poco, y con mucha más madurez y a lo mejor un poco de experiencia por lo que ha significado el proceso. Hoy día estamos conscientes de todo ello. Yo creo que esos son los dos errores más, porque hay montones de otros, o sea, son muchos que gracias a Dios hemos ido levantando y corrigiendo y mejorando con la ayuda de los colegios y los equipos de cada colegio. Qué importante, antes de darte la palabra, Alejandra, qué importante entender que en este contexto en que, creo que lo dijo Rosita en su primera intervención, ustedes, los profesores, fueron verdaderos héroes y heroínas durante todo este tiempo, pero en ese marco hay dos aprendizajes súper relevantes que aparecen como necesarios ya, recogiendo los comentarios de Marcia y Rosita. Lo primero es darnos tiempo para sistematizar, para ordenar, para pensar acerca de lo que hicimos, no solo para hacer, ¿no? Sino darnos ese tiempo, porque aquello que no se sistematiza, que no se registra, corre el severo riesgo de quedar en el olvido cuando las personas pasen, ¿no? Y no queden instalados como parte de la cultura escolar. Y este segundo aprendizaje de entender y aceptar una vez más que estamos en un ámbito social, que es la educación, en que los cambios son lentos y los efectos de esos cambios son más lentos aún, y que muchas veces en nuestro afán de querer apurar las cosas, no respetamos o somos tenemos poco a la vista este ritmo más lento que es necesario para ir consolidando, para ir instalando, y no simplemente entender que por decreto podemos imponer un cambio. Son aprendizajes que, claro, no son para calificarlos quizá de errores, pero son cosas que aprendemos a duras penas, pues cuando nos damos cuenta que nuestro ímpetu por hacer cosas o nuestro estar permanentemente haciendo sin necesidad de ir sistematizando, en algún nivel, cuando podemos tomar perspectiva, aparecen como cosas que podemos mejorar. En ese marco, Alejandra, ¿hay algunos otros asuntos que tú creas que de estos 2 años son temas, acciones, metodología o lo que fuere, que es preciso revisar para no replicar tal como lo hicimos? Sí, de todas maneras. Además, súper buena la sistematización que hiciste, Paulina, entonces me permite vincular, porque con esto de que el cambio es lento y que no se hace por decreto. Claro, algo de lo que nosotros hemos visto y que también muchas veces uno sin darse cuenta también replica. Además, bueno, yo voy a hacer aquí un reconocimiento. Yo trabajé 10 años en el Ministerio de Educación, entonces también reconozco que esto tiene mucho que ver a veces con procesos que incluso desde el Ministerio se ocurren, ¿no? Creo que no es solo responsabilidad de la escuela, pero hay un error que tiene que ver con que muchas veces la conversación está mucho más centrada en todos los temas administrativos vinculados con los procesos de enseñanza y de evaluación, diría yo. Esto lo estoy pensando, por ejemplo, en el marco del nuevo decreto que ha requerido, digamos, el ajuste, como contaba Marcia, de los reglamentos, ha requerido, por ejemplo, mirar todos los protocolos vinculados a promoción escolar. La promoción antes era automáticamente tú no cumples estas condiciones, repite, ahora es distinto, requiere una mirada mucho más pedagógica. El decreto tiene eso a la base, ¿no? Tiene como a la base un enfoque en que en el fondo las decisiones se toman desde una perspectiva pedagógica, y eso implica como una reflexión profesional de otro nivel, no es un tema administrativo solamente. Y eso es algo que todavía cuesta impulsar muchas veces, ¿no? Cuesta como... eso requiere más tiempo también, ¿no? Porque, por lo que decías tú, porque son cambios de creencias, de miradas, de actitudes, bueno, y también porque muchas veces nos requieren, y eso me imagino que lo vamos a ver en lo que queda de conversación, ¿no? El tema de las condiciones, las necesidades que van surgiendo, ¿no? Requiere desarrollo de capacidades muchas veces es más fácil decir, mira, no cumplió esto y pasamos entonces a lo siguiente, ¿no? Pero eso es algo que nosotros hemos visto, como muchas veces, y que hemos conversado con las comunidades educativas, como muchas veces tensiona una conversación que se queda muy anclada en lo administrativo, en cumplir con esos requerimientos administrativos, porque, bueno, y ahí es donde hago la atención de que yo estaba en el ministerio también, ¿no? De que el ministerio nos va a pedir esto. Bueno, sí, pero lo que importa es el aprendizaje de los niños y por lo tanto tenemos que poder remirar esto, ¿no? Es como un paquete ahí, un ámbito de errores, no sé si de errores, como de
hay una tendencia muy rápida del sistema a tener esa conversación muy rápido, muy fuertemente hacia lo administrativo, ¿ya? Y el otro es algo mucho más concreto, pero creo que quizás a todos les va a resonar. A mí me resonó, incluso a mí en mi experiencia, como en procesos más formativos, no sé. ¿Cómo encontrar un equilibrio que sea a la vez efectivo, pero eficiente respecto a cuánta retroalimentación? Y a cómo dar la retroalimentación y a quién da la retroalimentación. En un principio nos pasaba que era como todos los pasos para tener retroalimentación, y la verdad se convierte en algo muy difícil. Puede terminar siendo como al final peor, ¿me entiendes? Porque me imagino que muchas de las personas que nos están viendo son profesores, profesoras que trabajan, y es como tener que retroalimentar todo también es como muy difícil. Y bueno, y eso también, y además el asumir que la retroalimentación la da solo el profesor o la profesora y la da en todos los pasos. Entonces nos hizo remirar que en realidad, bueno, hay que ajustar ahí. ¿Cuánta retroalimentación es necesaria? ¿En qué momentos? ¿Qué tipo de retroalimentación? Ahí hay un balance que no es fácil, y que en un principio, para ser honesta, como que nosotros fuimos como muy como, no, retroalimentación a todo, y la verdad es que fuimos aprendiendo que no es viable, ¿no? Y también como incorporar a otros actores en el proceso de retroalimentación. La retroalimentación cruzada, por ejemplo, y esto se vincula con lo que les decía antes, el tener indicadores súper claros para mirar los desempeños, el tener indicadores claros que los profesores han trabajado en conjunto, permite compartirlo, y entonces permite que los mismos estudiantes, las y los estudiantes puedan mirar su aprendizaje, su desempeño, y decir, churra, esto creo que está aquí, puede retroalimentarlo, pero que también los pares lo puedan retroalimentar. Entonces, el mirar la retroalimentación como un proceso único desde él o la docente hacia sus estudiantes, y además como un proceso que tiene que ser en todos, creo que es algo que no volvería a recomendar, y que recomendaría revisar, porque puede cumplir el efecto finalmente al contrario, puede que terminemos como queriendo escapar de la retroalimentación, cuando es algo que es muy positivo, ¿no? Lo voy a poner en términos psicológicos, Alejandra. No podemos caer en una compulsión por la retroalimentación. ¡Claro! Siempre, a todo evento, en todo lugar. Hay que ser estratégicos también. Y sí, claro, quizá tomándome de lo que tú señalabas al comienzo de tu intervención, conversamos hace 1 año y medio que el decreto 67 era una enorme oportunidad para hacer las cosas distinto, para poner el foco en la mirada de la evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje, para diversificar nuestros sistemas de evaluación, y de alguna manera la pandemia ofreció un contexto inesperado en que ese decreto fue un regalo muy oportuno. La pregunta que te hago a ti, después voy a pedirle también a Marcia y Rosita que la contesten: ¿aprovechamos esa oportunidad o pesó más la tradición? En estos 2 años y en lo que llevamos en este poquito que llevamos de 2022, ¿realmente la aprovechamos? ¿O el peso de la tradición de una cultura de evaluación centrada en la nota, en el cumplimiento de requisitos, en procedimientos muy estandarizados, digamos, o muy únicos, independientemente de los contextos, pesó más esa tradición, o el decreto de verdad ya lo tenemos como arraigado en nuestra práctica? Voy a partir por otra. No creo que esté arraigado completamente, entendiendo lo que comentabas tú cuando decías la mirada como en resumen de las respuestas. Estos son procesos que toman tiempo, y yo creo que efectivamente, claro, es un cambio como de paradigma de cómo se mira la experiencia formativa, y en ese sentido creo que toma tiempo. Ahora bien, la pandemia, sin lugar a dudas, generó un escenario como de mayor necesidad para el decreto, ¿no? De hecho, había gente que decía como que qué rápido sacaron este decreto en el contexto de la pandemia, y la verdad es que no estaba pensado así. Esto venía a actualizar 3 decretos que existían desde los 90, fue un proceso que tomó mucho tiempo, que aprobó el Consejo Nacional de Educación, o sea, no era para esto, pero fue un contexto ayudó mucho a algo que probablemente, o sea, y quiero confiar en que habría sido así, se habría tenido que flexibilizar igual, ¿no? Porque tiene que pesar lo pedagógico, no lo normativo en términos de lo administrativo, ¿no? Entonces yo creo que ayudó mucho. Sí, yo creo que falta, y nosotros lo hemos visto en distintas escuelas, como más lineamientos respecto a cómo llevar a cabo una evaluación formativa en el tiempo. Esto no es como un cambio de switch, no es prender la luz y entonces requiere más
lineamientos, requiere acompañamiento, nosotros hemos visto, por ejemplo, que un elemento súper crítico es que requiere que desde la dirección, desde los equipos de liderazgo educativo, o sea, directivo, haya un apoyo decidido y explícito a los procesos de colaboración docente para la evaluación. Creo que eso es muy importante, que se reconozca, que se valore, que se empuje. Entonces, eso creo que tenemos que mantenerlo, ¿no? Ahora bien, y aquí es donde viene el desafío. Yo creo que en este año vamos a tener el desafío. Hay una tendencia súper fuerte a volver a lo que teníamos antes. Entonces yo les decía al principio, ¿se acuerdan? La pandemia de alguna manera eliminó el sistema de evaluación predominante que teníamos en las escuelas, que es la prueba, con cuaderno cerrado, todos uno, ya. Estos 2 años se remiraron, buscaron estrategias, se avanzó en elementos de evaluación por desempeño, o sea, yo creo que se movió el sistema, pero la tendencia ahora que se está retornando ha sido muy fuerte, como volvamos rápido a lo que teníamos antes. Y creo que ahí hay un desafío país que tenemos. Además, yo creo que también hay que traer en el tapete, ¿no? Teníamos muchos indicadores desde antes de la pandemia, de una educación que a nivel de sistema tenía tremendos desafíos de ser más significativa, de incorporar los elementos socioemocionales, de ayudar a construir sentido, todo eso estaba. La pandemia nos dio una oportunidad para mirar lo distinto. Ahora el desafío es cómo no volvemos a lo mismo. Y el sistema, lo que nosotros hemos visto es que está bien tensionado. Se demostró que se puede, y yo creo que el decreto ayuda, pero ahora tenemos que sostener, como aguantar la respiración y tratar de sostener un poco más. Y ahora viene un tiempo que es complejo, pues desafiante. ¿Tu experiencia, Rosita, es similar a lo que señala Alejandra? Es lo mismo que estaba cuando yo estaba hablando de carencia o incapacidad, fue justamente lo que está diciendo Alejandra, porque nosotros tenemos en el DNA nuestro y el disco duro nuestro, lo que tenemos de evaluación lo tenemos tallado en piedra en alguna parte de nuestro cerebro. Entonces, lo que sucedió efectivamente fue que la gente tenía que cambiar, tenía que flexibilizarse. Y ahora, obviamente, que lo que se quiere es volver, por favor, a la cosa que conocíamos, al mundo más tranquilito. Bueno, y la verdad es que cuando yo decía que mi gran preocupación fue de que no alcanzamos a poder preparar algo para poder inmediatamente seguir, ¿ya? Porque claro, porque todo el trabajo que hicimos yendo a la casa, convirtiendo la casa en una escuela, fue cambiar de currículum todo. Y después volvíamos, yo veía cómo se volvía la clase, la misma clase, la misma prueba de alternativa y todo. Entonces, bueno, y eso obviamente que fue como la gran preocupación. Pero hay que tener esperanza, porque si bien este año tenemos que echar a andar los motores dentro de la mejor de las normalidades que se puedan lograr, yo creo que la reflexión de todos, y apunto un poco a la pregunta que tú tenías después, es cómo pueden las instituciones o el sistema nuestro ayudar a esto que siga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que yo estaba mencionando, de que esta nueva visión de la parte del crecimiento socioemocional de las personas se toma en serio, yo le pediría que en el fondo que esto sea crucial y parte de la política curricular y evaluativa del sistema. ¿Por qué? Porque esta oportunidad de mirar las cosas, yo me pregunto siempre, ¿por qué lo espiritual, lo de convivencia y lo de, en este caso socioemocional, no tiene nota, no tiene calificación, no se rankea? ¿Por qué? Cuando es tan importante. O sea, ahora en este minuto está todo como una vuelta hacia que las universidades, su mayor, como que dice, exigencia va a ser la parte emocional de las personas, que se han hecho estudios de las mejores universidades y cuyos alumnos son alumnos de repente que han tenido los mayores grados de corrupción.
O sea, la idea es de que está cambiando a que algo que no se valorizaba ni se veía, a lo mejor se valoriza, así como utópicamente, pero no se veía ahí concretamente ni nadie estaba pensándolo. Bueno, eso es ahora yo creo que algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno va a evaluar, en el buen sentido de evaluar, no calificar, sino que evaluar, ir avanzando, ir como se estaba contando, lo estaba diciendo la Marcia y la Alejandra, de que el alumno sepa, que sea protagonista, que sepa para dónde tiene que llegar y cuánto le falta, etcétera, etcétera. El modelo de hacer algo socioemocional te da lo mismo que puede ser el conocer. ¿Por qué el conocer tiene que ser rankeado? ¿Ya? Yo sé, o sea, todos sabemos, ¿no es cierto?, que en nuestra sociedad, por la división social del trabajo, por el mundo laboral, etcétera, etcétera, llega un punto en que esto se tiene que hacer y la educación no puede hacerse la lesa al respecto, sino que sabe que en algún minuto la diversificación y la especialización va a ir. Pero podríamos preguntarnos, ¿en qué momento de este proceso de 14 años o de más, si tienes sala cuna, jardín, de qué momento eso se empieza a hacer así? ¿Por qué tenemos que tenerlo desde el primero básico? ¿Por qué tenemos que rankear a los niños y no tenemos, ¿cómo se llama esto? Por niveles de logro. Yo, entre todo esta situación que hemos estado viviendo, volví atrás a buscar, pues no sé a dónde tenía los mapas de progreso. Y quiero aprovechar de hacer un homenaje a esa mujer extraordinaria que fue la Margaret Foster, que ya no nos acompaña, y que estuvo 3 años en Chile trabajando algo absolutamente una joya. Y lo empecé a mirar porque dije, esto nos puede ayudar, esto puede ser una herramienta que podamos utilizar y rescatar para reactualizarla, lo que tenga que hacerse, pero que sea en todas las dimensiones, primero que nada. No en solamente el conocer o el hacer, sino que en el convivir y también en el ser. ¿Para qué? Para que veamos que el ser humano tiene derecho a tener un proceso, sobre todo el que está en crecimiento. Por eso yo siempre digo que no es lo mismo un universitario, a lo mejor, un universitario todavía está en crecimiento, pero después a los niños y niñas y jóvenes que están en crecimiento. O sea, que tienen el derecho a que no se les enjuicie, te fijas, que no le pongan el pre, sino que tiene años para lograr eso, años. Y si se organiza de una manera bien organizada, en niveles de logro, en que todos saben, y yo aquí vuelvo a poner otra cosa que era luz y brillo en lo que pasó en la pandemia, es que los padres son parte de este triángulo virtuoso maravilloso y que tienen que saber, porque la escuela ha estado siempre divorciada de la casa y no puede ser, tiene que ser que los papás, así como los niños se meten y identifican lo que tienen que hacer, los papás también tienen que entender y tener conversaciones con sus hijos sobre esto. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Y vuelvo a decir que lo que están comentando todo el rato del tiempo, ¿no es cierto? Que uno quiere rápido, y yo estoy paralelo mirando que al niño hay que sacarlo aquí, pero al mismo tiempo que no se nos pierdan estas cosas que son cruciales y que nos dan posibilidades de cambiar, y eso es lo que yo quisiera. Yo por lo menos este año voy a empezar a cambiar mi sistema de evaluación tradicional que he tenido en niveles de logro, y voy a pensar y discutir con todos. ¿Cuándo empezamos a ponerle nota a los niños? Hay experiencia en todas partes, ¿no es cierto? Incluso en Chile, en que los niños empiezan a rankear de la media para arriba. Y antes tienen toda la oportunidad. Pero nada más que para cerrar, para dar la importancia de esta cosa, que pasó en pandemia y que pasó en un caso cercano de un niño primero medio que no había estado nunca en primero medio y no había tenido nunca notas. En primero medio estaba la pandemia, segundo medio la pandemia, pero el primero medio se deprimió, no sé, y igual tuvieron que hacerle toda esta cosa que estamos hablando, del currículum priorizado, de hacer evaluación formativa, pero quedó con un promedio bajo porque no cumplió con todas las cosas que tenía que hacer, ¿ya? Pero él prácticamente casi no tuvo clases, ¿ya? Y eso lo va a perseguir de aquí a cuarto medio, dada nuestra forma de trabajo. De aquí a cuarto medio, ese ranking, esa calificación lo va a penar. Y tú dices, pero qué cosa más loca si tiene 3 años más. Porque si nosotros tuviéramos esto progresivo, como lo planteó la Margaret Foster y como se podría hacer el currículum de esa manera,
podríamos podría él ponerse, ya que es mayor, podría hacer el esfuerzo y superar lo que le pasó. Pero no, te fijas, como decía la Ale, lo administrativo amarra toda una cosa que es natural, como el aprendizaje, como el crecimiento. Bueno, eso de lo que hemos vivido nosotros. Gracias, No Rosita. tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. ¿Qué es esa voz que apareció? No sé, ese Siri. No hay drama. Yo creo que hay que silenciarlo. Les pido que silencien. No sé, pero era alguien que tenía una respuesta para nosotros, igual puede ser bueno. Sí, es un ser sobrenatural. Es buena idea preguntarle a Siri. Preguntémosle a Siri cómo arreglamos el entuerto en que nos encontramos. Pero mientras Siri lo piensa, Marcia, tomándonos quizás ya a esta altura de la constatación que nuestra tendencia natural como sistema pareciera ser que nos vuelva a impulsar hacia formas tradicionales, habituales de evaluar. Y que, ¿cómo hacer? Y aquí viene una pregunta que te hago, que después también lo da la palabra Alejandra y Rosita. ¿Cómo hacemos en el sistema a nivel de formación de profesores, de formación en servicio, del trabajo colegiado al interior de las escuelas o de las redes de colegio? ¿Cómo hacemos para que no volvamos como irreflexivamente a nuestras prácticas habituales y aprovechemos las oportunidades que el decreto 67 y estos 2 años de pandemia nos han mostrado como cosas que podemos hacer y que resultan bien? ¿Qué necesitamos para que esa tendencia natural a volver a lo que siempre hemos hecho, la podamos contrarrestar? Voy a partir de un poco antes, o sea, comparto absolutamente que todo lo que innovamos en estos 2 años de pandemia efectivamente puede verse amenazado por un contexto que finalmente hoy día no es favorable. O sea, este retorno a clase ha estado marcado por estudiantes muy inquietos, con algunos casos de agresión al interior de los colegios, o sea, por situaciones que es difícil de manejar, una pérdida de rutinas, y creo que cuando estamos afectados por demasiados frentes, la tendencia natural es hacer aquello en lo cual uno se siente más cómodo. Entonces ahí me encantan las palabras de Rosita, yo quiero destacarlo, y en el sentido de que en la medida que avancemos con todos los ámbitos de formación de los estudiantes, probablemente podamos hacerlo mucho mejor. O sea, este ámbito formativo de que el estudiante se construya en el ser, resulta fundamental para poder instalar también otros procesos que son fundamentales. Ahora, ¿qué necesitamos? Ojalá no perdamos todo lo que ya hemos creado. Creo que necesitamos trabajar en demasiados ámbitos. O sea, uno no puede solamente abordar esto desde la perspectiva de los profesores o desde la perspectiva del estudiante. Rosita nombró el tema de las familias, el entorno que rodea al estudiante. O sea, hay que trabajar colaborativamente con todos y con cada uno en un foco a lo mejor más particular. Yo insisto en algo que dije en el comienzo, que tiene que ver con este estudiante que se forma para ser, que es lo que ha estado diciendo Rosita en todo momento, para ser una persona íntegra, ojalá motivada, que sabe dónde va, que se autorregula en el proceso. Eso definitivamente nos ayudaría mucho a poder instalar procesos de mejor manera. No sé de qué manera hoy día la sociedad también nos muestra este referente como el referente al que realmente aspiramos como sociedad. Ahí hay también un conflicto, o sea, de qué nos muestra el entorno, qué nos muestran las redes comunicacionales, qué vemos constantemente y qué necesitamos un poco en la escuela para que de verdad estos procesos se instalen de mejor manera. En ámbito de profesores, creo que necesitamos capacitación permanente. O sea, a nosotros este apoyo que hemos tenido de verdad ha sido fundamental. Hemos avanzado bastante, lento, pero bastante. Y creo que sin la capacitación no hubiéramos sido capaces de lograrlo. Necesitamos una mirada experta. También dijo, no me acuerdo si fue Alejandra o Rosita, el tema del acompañamiento, de tener a alguien que esté apoyando a provocar un poco este cambio de manera permanente, un equipo directivo que está involucrado con el cambio en esta nueva mirada. Necesitamos espacios de colaboración, de reflexión, de trabajo conjunto al interior de cada colegio
Y bueno, el caso nuestro como redes también, o sea, que podamos reflexionar acerca de si lo que estamos haciendo nos está resultando o no y cómo lo modificamos, que podamos ponernos de acuerdo, como decía Alejandra hace un rato, en los procesos, en cómo se ve un determinado aprendizaje fundamental. Yo no puedo dejar de nombrar al entorno del estudiante, porque al menos en donde nosotros trabajamos todos los días, o sea, y yo creo que ha sido un problema en todo ámbito, o sea, para la familia la evaluación es una nota y esa nota que sea buena y a veces el fin justifica los medios y termino dando muchas más ayudas sin entender que al final no es el resultado final, es todo lo que gano en el proceso de aprendizaje lo que me va a construir como mejor persona. Yo creo que como sociedad y como apoderado en el fondo no hemos logrado compartir esa mirada de que el proceso de aprendizaje es finalmente lo que te construye en un mejor ser y que a veces tener un resultado final bueno pero no excelente es mucho mejor que tener uno excelente a costa de saltarse procesos. Entonces yo creo que ahí culturalmente es un trabajo de una comunidad completa que mira todos los ámbitos y está de acuerdo para poder avanzar de manera conjunta. O sea, yo creo que tenemos un tremendo desafío como colegios, como redes y como sociedad también. Es importante, Marcia, lo que dices, porque no solo necesitamos acciones concretas para hacer que aquello que aprendimos en tiempos de pandemia lo podamos seguir implementando, sino que tengo la impresión, y creo que se relaciona con el primer punto que tú señalabas, yo creo que tenemos la responsabilidad también de generar un relato persuasivo y convincente de que la evaluación no es la nota. Y que cuando uno le pregunta a un niño cómo te fue en el colegio, ojalá nos dijera bien, porque aprendí cosas que me motivan, cosas que me interesan, porque tengo ganas de seguir aprendiendo. Cuando uno le pregunta a un niño o una niña cómo te fue en el colegio, la respuesta es bien, tuve promedio 6,5. Pero ojalá podamos entre todos, entre todas, construir este relato, porque yo creo que estamos convencidas de que ese es el fin de evaluar, entregar evidencia acerca del aprendizaje, no calificar con una nota al final. Qué importante, Marcia, lo que señalas. Tú, Alejandra, ¿tienes algún complemento que quisieras hacer en términos de qué nos falta para que la promesa, la oportunidad, el regalo de un nuevo decreto de evaluación no se nos quede en el olvido por el simple peso de la tradición, como decía Rosita, de esta forma de entender la evaluación que tenemos grabada en nuestro ADN y en cada célula de nuestro cerebro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? No tengo una así como lo que tenemos que hacer, pero sí tengo tres principios que no son míos, los dio la OECD en su informe Política Educativa del 2017, que a mí me hacen mucho sentido con esto, que creo que van muy en la línea de esto y voy a cerrar después con una reflexión, que es, ellos hacen una serie de recomendaciones, como 50, pero al final dicen, todo esto tiene que estar iluminado por tres grandes principios que tienen que estar en la política educativa en Chile. El primero es hablar más de aprendizaje. Y creo que ahí está la conversación de lo que hemos estado, Marcia, Rosita, tú, Paulina, diciendo. O sea, creo que tenemos que hablar más de aprendizaje y aprendizaje en un sentido integral, desde lo socioemocional. En Chile tenemos que hablar más de aprendizaje y que las decisiones se vayan iluminando, o sea, se vayan tomando a la luz de cómo favorecer el aprendizaje, más que de cómo cumplir con lo administrativo. Es el primer principio. El segundo principio es se tiene que promover el desarrollo de capacidades a nivel de todos los actores, desarrollo de capacidades. Grandes líderes, líderes como, no sé, de la macropolítica, la MESO, líderes locales, los DAEM, los servicios locales de educación, los sostenedores, etcétera. Y en las escuelas, equipos directivos y docentes, desarrollo de capacidades. Eso es clave porque además hay muchas de estas decisiones que tienen que ver, o sea, muchos de estos temas que se enfatizan desde lo administrativo, que se pueden contrarrestar, que no son camisas de fuerza, que las escuelas pueden discutir, hacer de otra forma, se puede, pero eso se requiere desarrollo de capacidades. Y el tercero es como, ellos no lo dicen así textual, pero yo lo llamo como coherencia sistémica. En el fondo, las distintas definiciones de política pública tienen que ser sistémicas, de modo tal que la escuela reciba un mensaje claro y un mensaje como coherente. Yo creo que eso es súper importante. A mí, cuando trabajaba en el ministerio, me pasaba más que ahora, porque bueno, por mi rol, pero me decían, oiga, ¿por qué no va y se pone de acuerdo con los otros? Y después me viene a decir esto a mí.
porque usted me dice que podemos, pero después otros me dicen que no, entonces pónganse de acuerdo. Y la verdad es que tienen razón. Y yo creo que ahí, y esta es la reflexión para cerrar, yo creo que como país estamos en un momento, estamos en el 2022, tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que lleva desde el 2012 con una ley, con una serie de definiciones. Yo creo que es momento de revisar. Es momento de revisar, de evaluar el impacto que ha tenido, de evaluar el impacto que tiene un sistema que está basado en, bueno, en una noción más de control y la amenaza de un castigo para la mejora, a pasar a un sistema en que, o sea, bueno, esto nosotros desde Educación 2020 planteamos que es el primer desafío que tiene el próximo gobierno, este gobierno, ¿no? Desde el 2022 al 2026, como pasar de un sistema basado en el control y la competencia a un sistema basado en la colaboración, en la confianza, en el desarrollo profesional, en la profesionalización de los actores de la educación. Y eso implica una evaluación que tenga otro rol, porque también, y esto a mí me pasa muchas veces trabajando con docentes, cuando uno ve posibilidades de hacer las cosas distinto, pero después la evaluación va a ser completamente externa y con consecuencias asociadas, es difícil, es difícil. Además que se producen incentivos que no necesariamente van en la misma línea. Yo creo que se requiere remirar el sistema de cómo está organizado para ver cómo favorecer que definiciones más de un cambio de paradigma, como lo que hay en el decreto 67, puedan efectivamente hacerse realidad en el marco de una política que sea sistémica y que sea coherente. Tengo súper claro que no es un desafío fácil, pero yo creo que si no se hace ese cambio, pedirle a las escuelas que lo hagan así como con una tremenda... o sea, está bien, lo pueden hacer y lo están haciendo muchas, pero es muy difícil. Entonces creo que la responsabilidad de la política educativa es hacer ese cambio. Súper, gracias Alejandra. Nos quedan 15 minutos de conversatorio, yo no sé ustedes, pero yo podría seguir por horas aquí conversando con ustedes, pero en honor del tiempo de todas de ustedes y de las personas que nos están escuchando esta tarde, quisiera tomar algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat y las quiero dirigir a algunas de ustedes en función de lo que han ido comentando en los minutos precedentes. Y aquí, Rosita, mira, hay una pregunta que se relaciona con un punto que tú señalaste en algún momento de tu intervención. Y dice así: en este contexto de nuevas posibilidades de evaluación, ¿qué opinas de involucrar más activamente a las familias en el proceso de aprendizaje? Tú ya dijiste que hay que incorporarlas, ¿no? O sea, esa parte de la respuesta ya está dada, pero ¿cómo lo podemos hacer y con qué propósitos específicos? Estás muteada, Rosita, y iluminada por una luz divina que no hace sino incrementar las expectativas que tenemos. El sol de la tarde. Bueno, aquí principalmente esto de lo que nos sucedió a nosotros en particular por la situación que teníamos, ¿no es cierto?, de tener que llegar, que los padres tenían que tener un vínculo con nosotros para poder realmente producir algo que yo lo mencioné la otra vez, que no era, nosotros nunca pensamos que íbamos a hacer el currículum. Lo que queríamos es que lo que habíamos ganado en que la escuela era esto que dije yo anteriormente, en la que en el fondo está desarrollando un montón de cosas que son invisibles, que no es el contenido ni las materias, sino que es en el fondo el desarrollo de la función ejecutiva y de la, por decirlo, la ética o los valores de las personas, y que lo hace en forma absolutamente gradual, sistemática, igual para todos. Entonces esto, nosotros, la idea era de cómo mantener un espacio en la casa. Y por eso nosotros, conté yo, ¿sabes?, que hicimos una cosa que se llama currículum bienestar, ¿ya? Y la verdad que esa experiencia fue muy extraordinaria porque adaptamos el currículum para que pudieran la familia relacionarse con los niños y el currículum de una manera natural, ¿ya? Natural. Entonces, yo contaba esa vez, no sé, pues estaban viendo los nutrientes en séptimo, no sé, y tenían que preparar una comida y mandarnos la foto con los ingredientes y la familia metida, o tenían que ir a mirar todas las cosas, las comidas que habían en la casa y sacarle foto para decir qué componentes sanos tenían, bueno, etcétera, un montón de cosas, y conversando con la familia, y nos dimos cuenta que cambió la relación de esos padres en apreciación primero de la educación, primero que nada, en apreciación de la educación. Dos,
que si bien ellos no necesitan, porque el temor en general en sectores más desventajados, hay esa cosa como de que yo no sé, que esto no es lo mío, etcétera, de que estas conversaciones que se dan y que acompañados de alguna mediación, los padres sí tienen algo que decir. Y por lo menos, como tú decías en delante, conversar con los niños sobre lo que están haciendo, no para decirle cómo te fue, qué te pasó, te pusieron una buena nota, sino que en el fondo es tratar de que ese tema que se está trabajando o algo sea una razón para conversar, ¿ya? Y para conocerse, y para, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que ahí hay un recurso absolutamente genial, que son los padres, en que nosotros tenemos que tener la inteligencia para saber no llegar con ladrillazo a ellos, sino más bien con una información que yo decía, como primero informarles de forma absolutamente clara y atractiva qué va a pasar con ese niño cuando entre en marzo y salga en diciembre. ¿Qué cosas va a tener nuevas? ¿Qué niño va a ser ese? ¿Qué expectativas tenemos? Eso mismo decírselo a los niños, pero hablando así, porque nosotros somos objetivo no sé cuánto, objetivo 1, ya, y ya, nadie entiende ni a nadie le importa, pero si uno convierte esto en un relato, que es que un niño desde marzo a diciembre va a vivir una experiencia que lo van a hacer crecer, yo creo que no hay ni un padre que no se sienta atraído a eso. Entonces la idea es de como generar, y así como estaba diciendo Alejandra y todo, que hablemos en ese lenguaje, que terminemos con esta cosa entre rara y lejana, distante y como de otra parte, y conversemos algo que es completamente natural, tanto para los niños como para los grandes. Y que encontremos entonces esa motivación intrínseca que tiene que está en los niños, pues si todos ya sabemos que son eternos para preguntar cuando pequeños y entran al colegio y no dejan de preguntar, ¿ya? Y se acaba ahí toda esa motivación natural que hay. Y eso tenemos que, bueno, tener una práctica, pero al nivel de arriba. Como están diciendo ahí, los padres pueden ser un recurso fantástico, fantástico. Así que ese es... Ojalá. Gracias, Rosita. Y en una línea que se parece a esta reflexión que comparte con nosotros Rosita, Marcia, te formulo una pregunta a ti de alguno de nuestros asistentes, que dice, ¿cómo se conjuga esta suerte de cambio paradigmático respecto de la evaluación que hemos venido hablando, de la evaluación y calificación, con un sistema post-escuela, o sea, el sistema de educación superior, sea técnico o profesional, que todavía es tan academicista, tan tradicional, donde además muchos padres ponen la esperanza de la movilidad social para sus hijos? O sea, ¿cómo conversa este cambio cultural en las prácticas evaluativas y de calificación con la demanda social que impone el sistema de educación terciario, digamos, post-escuela? Mira, tiendo a pensar que desde las universidades han tenido varios cambios en el fondo. No sé si lo veo hoy necesariamente como un sistema en el fondo que se mantiene muy rígido. Tiendo a ver que se han incorporado prácticas en el fondo que van a veces incluso más adelante que las nuestras. Entonces creo que el sistema educativo debiera desde el colegio avanzar también en esa línea. Ahora, evidentemente nos encontramos con una prueba de finalización del proceso escolar, que es la que de alguna manera me permite el ingreso a esa educación superior, que tiene una estructura bastante rígida y que puede ser muy cuestionable, pero también puede ser cuestionable porque yo creo que no se ha encontrado aún la forma de poder hacer eso con los medios con los que se cuentan. O sea, sabemos que hay otras partes del mundo donde hay sistemas de entrevistas, donde vale también cuántas otras actividades, cuántos hobbies, en qué otras áreas de tu desarrollo profesional tú estás interesado y has trabajado durante tu etapa escolar. Aquí no tenemos eso en el sistema que necesariamente me permite ingresar, pero una vez que ya estamos dentro de la universidad, a veces me hago un poco la pregunta al revés, si de verdad lo que hacemos en la etapa escolar prepara a un estudiante para
para ese sistema bastante más reflexivo, analítico, conectado con proyectos, que es lo que tendemos a ver en los últimos años. Yo creo que ese es un gran desafío para la educación escolar. Son como, debiese haber vasocomunicantes en ambos sentidos, ¿no? De todas Entre maneras. la escuela y la educación terciaria o superior, y así, y en el otro sentido también. Exactamente. Y aquí otra pregunta que llega en nuestro chat, que te voy a formular, Alejandra, aprovechando de tus 10 años de experiencia en el ministerio y en la UCE, como en tu pasado. ¿Cómo podemos proyectar estos aprendizajes y desafíos que hemos identificado en la primera parte de este conversatorio cuando termine la vigencia del currículum priorizado y vuelva como a operar como este ladrillo, me permito esa analogía, del currículum completo? ¿Cómo le hacemos ahí, Alejandra? Yo tengo una, no yo, a ver, el Ministerio de Educación en el 2015 se hizo una mesa de desarrollo curricular que en el fondo invitó a una serie de actores del país de distintas miradas, tanto desde la política pública como docentes, académicos, y también de sectores que demandan el currículum, no a reflexionar sobre los contenidos del currículum, sino que reflexionar respecto a cómo se hace currículum en Chile. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacer esos procesos? ¿Cómo deberían darse? Bueno, y una de las conclusiones de esa mesa yo creo que puede ser de suma utilidad en ese momento que tú planteas, Paulina, que es que esa mesa, porque ahí salió mucho la tensión entre un currículum que tiene que tener una alta expectativa formativa, porque el currículum es una promesa de equidad, queremos que se democratice el aprendizaje, el conocimiento, hay una promesa de equidad súper importante. Pero por otro lado, cuando tú tienes un currículum que tiene tantos objetivos y tantos objetivos tan detallados, eso pone en jaque esa promesa de equidad, porque sabemos, y ustedes probablemente lo ven más que yo, que las escuelas no lo pueden abordar. A mí muchas veces me decían, oiga, lo que yo hago, súper simple, imprimo la página que me toca a mí del currículum y destaco cuáles voy a pasar y los otros no los paso, ¿no? Porque no me alcanza el tiempo nomás. Bueno, esa mesa recomendó que un poco es un proceso de priorización curricular, ¿no? Pero es inequitativo. Autónomo. Es autónomo y eso implica una tremenda inequidad, porque cada profesor va a decidir lo que le parece que sus estudiantes pueden aprender o no, ¿no? Bueno, y ahí esa mesa recomendó que en el fondo el currículum tuviera, como en términos de arquitectura curricular, tuviera unos objetivos que llamó nucleares, que en el fondo en vez de tener tantos objetivos, tuviera una categoría un poco mayor en términos de objetivos un poco más globales, más terminales y que consideraban aprendizajes como más de poner en práctica los aprendizajes, pero menos objetivos, ¿ya? Entonces, que pasemos por ponerlo en la categoría que quizás es más cercana para la escuela, más objetivos generales y menos objetivos específicos. Y yo creo que es un desafío que podríamos hacer como país, porque igual la priorización curricular yo creo que fue muy importante y es positiva, pero igual es un poco engañosa por dos cosas, porque viene alguien y dice que estos objetivos son importantes y los otros no, y uno se pregunta al tiro, por lo menos yo me pregunto, bueno, y si no eran importantes, ¿por qué están en el currículum? ¿Sí o no? Uno se lo pregunta. Pero además, no la hace otra persona, no hay una reflexión adentro de la escuela que pueda decir, mire, estos 5 objetivos los voy a abordar en realidad con este, que es un poco más global, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que venir entonces un proceso en que se repiense un poco la arquitectura del currículum y uno diga, y uno pueda definir objetivos nucleares por año, que sean menos, pero que permitan conservar la expectativa formativa con menos objetivos de una distinta categoría. Eso es más parecido a como eran los mapas de progreso. Los mapas de progreso tenían esa idea, que te mostraban, oye, ojo, en una página, cómo progresaba el aprendizaje en ciertos desempeños centrales a lo largo de toda la trayectoria formativa. Entonces, deberíamos avanzar a algo así, que además permite una conversación docente mucho más positiva, versus la priorización que la hace otra persona y yo en la escuela solo miro y hago. ¿Me entienden? Y eso bueno, es una reflexión país que debería venir de la mano de la otra reflexión, del sistema de aseguramiento de la calidad y cómo avanzamos en una conversación global para un sistema que sea coherentemente más profesionalizante. Gracias, Alejandra. Estamos a 2 minutos de terminar y quiero hacer una última pregunta a nuestras 3 brillantes expositoras de esta tarde. Y para hacer la pregunta me voy a permitir volver a un segmento del poema que leí al comienzo, de Benedetti, que dice:
Aprender es abrirse a los afanes y, ¿por qué no?, también a la utopía. La enseñanza es enjambre y sus gaviotas se posan en el alma sorprendida. Si en una idea ustedes pudieran entregar un mensaje final a quienes nos están escuchando esta tarde respecto de todo lo que hemos vivido, ¿cuál es la lección más importante que nos deja? En función de las luces y de las sombras. ¿Cuál es ese afán, en las palabras de Benedetti, en las que tenemos que posar nuestra mirada? ¿A dónde la ponemos? ¿Quién se arriesga primero? Alejandra. Yo me arriesgo. Levantó la mano. Sí, me levanté la mano, sí. Qué bonita la forma de cerrar. Yo pondría todo el afán, lo dijo, no me acuerdo si Rosita o Marcia, que como que los niños tengan la alegría de aprender, ¿no? Quiero que todos recordemos cuando los niños chiquititos llegan a la escuela. Los niños cuando llegan a la escuela tienen curiosidad innata, quieren aprender, están buscando y todo. Entonces que pongamos todo el afán en un sistema de evaluación y en una forma de evaluar que no tan solo mantenga eso, sino que lo refuerce, que les mantenga las ganas de seguir aprendiendo. Y no que pase, como muchas veces vemos lamentablemente, que se las frustra, se las coarta, esa es la palabra que estaba buscando, que se las coarta. Entonces un sistema de evaluación que refuerce las ganas de aprender que tienen nuestros niños y niñas desde chiquitito. Todos llegan al colegio en prekinder o kinder o primero básico con esa ilusión. Entonces, ¿cómo la evaluación lo alimenta? Ahí pondría yo mi afán. Gracias, Alejandra. Marcia, ¿dónde pones tú el afán? En la formación íntegra de cada uno de los estudiantes, en un sistema que apunta al desarrollo de todas las áreas que conforman la persona y en la cual cada uno de los procesos, la evaluación incluida, aporta para esa construcción, para finalmente construir mejores ciudadanos para una mejor sociedad. Yo creo que ese siempre debe ser nuestro norte. Qué bonito, Marcia. La frase, el verso siguiente de Benedetti dice, ¿por qué no abrirse también a la utopía? Ojalá que esto que tú y Alejandra han dicho no sean una utopía inalcanzable, sino que sean un afán en que empeñemos nuestros mejores esfuerzos. Rosita, ¿dónde pones tú los afanes al terminar? Y estás muteada, estás muteada. El afán es, a ver, yo diría que como adultos, como adultos de la sociedad, la escuela es mi afán. La escuela es el lugar donde el modelo de sociedad que queremos debe estar de alguna manera al interior de ese lugar. Y el niño entonces entra desde el portón hasta el último minuto que está ahí, y es el lugar donde se vive la sociedad que queremos. Y porque, o sea, lo que dice Benedetti, ¿no es cierto? Estamos hechos para aprender, el cerebro es el órgano del aprendizaje, o sea, si no aprendemos nos morimos, o sea, porque tenemos que aprender desde pequeños a tomar leche materna, ¿no es cierto? Y aprendemos todo el tiempo, por lo tanto eso está. El problema es que como adultos, lo que le estamos ofreciendo, y por eso yo me referí eso al comienzo, no, los niños hoy necesitan más escuela y mejor escuela. Y los adultos que estamos a cargo tenemos que saber que ese es nuestro propósito y esa es nuestra obligación. Cuando dice el libro que me encantó, que educación tiene un tesoro, o sea, el tesoro es que tenemos a todos estos niños en nuestras manos y no hay derecho a que no se haga lo mejor que podemos hacer como adultos. Esa es mi utopía. Gracias Rosita. Yo creo que con estas inspiradoras palabras de estas tres inspiradoras mujeres nos quedamos con una tarea enorme para la casa, que es seguir pensando, seguir conversando. Desde la perspectiva nuestra como organizadores de este evento aquí en MIDE, esto es lo que nos enriquece la conversación, ¿ah? Nosotros tenemos la más firme convicción que evaluar y medir solo tiene sentido cuando esa información se usa para mejorar. Y no podemos mejorar sin buena información, pero tampoco podemos mejorar sin buenas perspectivas, sueños y afanes que proyectamos al futuro. Así que yo creo que lo que hoy Marcia, Rosita y Alejandra nos han aportado desde su experiencia y desde su sabiduría son regalos y tesoros que también tenemos que cuidar, seguir analizando, seguir conversando. El llamado que hacemos a todos quienes nos han acompañado esta tarde y a nosotras mismas, ¿no? Es a
no estar siempre como el hámster en la rueda, haciendo. Necesitamos detenernos para pensar. Y qué mejor regalo que poder hacerlo en conjunto con otros, con otras. Así es que yo les agradezco enormemente, Alejandra, Rosita, Marcia, que nos hayan regalado esta hora y media de la tarde de hoy. Y espero que tengamos nuevas oportunidades para seguir conversando, reflexionando y construyendo en conjunto. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Gracias por la invitación, sí, muchísimas Encantada. gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a mi Dulce. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.